es Javier Alejandro Martínez Díaz y este es mi proyecto integrador. Para empezar, vamos a estar resolviendo un par de preguntas correspondientes, las cuales se está viendo a continuación, lo que es un árbol binario, si es importante el uso de los árboles dentro de la programación, también hay que justificar la respuesta y pues las funciones principales de un árbol binario y pues escribir los tres recorridos que componen el árbol binario que ayudan a encontrar la raíz del nodo. Dando respuesta a la primera pregunta, un árbol binario es una estructura de datos en informática y matemáticas que consisten en un conjunto de nodos organizados jerárquicamente. Cada nodo tiene un valor y, a, lo sumo, dos hijos, un hijo izquierdo y un hijo derecho. Los nodos se conectan entre sí mediante enlaces, formando una estructura similar a un árbol invertido, donde el nodo superior se llama raíz. Los sin hijos se llaman hojas y los nodos que tienen uno o más hijos se llaman nodos internos. Los árboles binarios se utilizan en una variedad de aplicaciones en informática, como árboles de búsqueda binaria, árboles de expresión, etc. Ahora, si es importante, sí, el uso de árboles es importante en la programación por varias razones. Una es la búsqueda eficiente. Los árboles se utilizan para implementar estructuras de datos como árboles de búsqueda binaria que permiten búsquedas y operaciones de inserción e eliminación eficientes en tiempo logarítmico, lo que es crucial en muchas aplicaciones. En organización de datos, los árboles son útiles para organizar datos jerárquicamente, lo cual facilita la representación y manipulación de información en aplicaciones como sistemas de archivos, bases de datos y las representaciones de estructuras como árboles genealógicos. También optimización de algoritmos. Muchos algoritmos de búsqueda se basan en estructuras de árbol para optimizar la búsqueda y el procesamiento de datos. Comprensión de datos. Los árboles se utilizan en técnicas de comprensión de datos como el árbol Krugman, que es fundamental para la comprensión de archivos. También en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Los árboles de decisión son una herramienta importante en la toma de decisiones en la IA y aprendizaje automático. Ahora, dando respuesta al inciso C, la función principal de un árbol binario depende de su aplicación específica, pero en general un árbol binario suele utilizarse para organizar de datos de manera jerárquica y permitir búsquedas, inserciones y eliminaciones eficientes. Algunas de las funciones principales son almacenar y organizar datos en estructura jerárquica, facilitar la búsqueda de datos específicos en tiempo eficiente, por ejemplo un árbol de búsqueda binaria. También permite la representación y manipulación de información jerárquica y optimizar algoritmos y operaciones relacionadas con las estructuras de datos. Ahora, dando respuesta también al inciso D, los tres recorridos principales en un árbol binario son el recorrido en orden. En este recorrido, primero se recorre el subárbol izquierdo, luego se visita el nodo actual y finalmente se recorre el subárbol derecho. Este recorrido suele utilizarse para imprimir los nodos de un árbol en orden ascendente cuando los valores de los nodos representados elementos ordenados. Ahora el recorrido en preorden o preorder. En este recorrido primero se visita el nodo actual, luego se recorre el subárbol izquierdo y finalmente se recorre el subárbol derecho. Este recorrido es útil para clonar un árbol o expresar la estructura del árbol antes de realizar cálculos. El recorrido en postorden o postorder. En este recorrido primero se recorre el subárbol izquierdo, luego se recorre el subárbol derecho y finalmente se visita el nodo actual. Este recorrido se utiliza en la liberación de memoria de árbol o en el cálculo de expresiones aritméticas. Bueno, dado el problema que se nos indicó en la actividad, ya que la imagen es un poquito borrosa y no se alcanza a apreciar, estas son las respuestas al ejercicio, que están preorden, postorden e inorden. Y sería todo. Muchas gracias.